El profesor Eduardo Zambrisi, argentino, miembro del número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia de Plata, miembro correspondiente de las Academias de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y de las Academias de Extremadura y Granada, España, ex profesor en distintas universidades de Argentina, autor de 17 libros, entre ellos un tratado de derecho de familia y más de 300 notas que publicó en distintos países de Europa y de Latinoamérica. Disertará sobre eugenesia y discriminación. Adelante, doctor Zambrisi. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches para la Argentina. Ante todo agradezco esta gentil invitación que me han hecho para dar una charla acá en este congreso. Agradezco al doctor Mario Castillo Freire y a todos los que han hecho posible este importante congreso. Bueno, yo voy a hablar, el título de mi exposición va a ser Eugenesia y discriminación. La eugenesia, entendida como las acciones o procedimientos que tienen como finalidad la mejora de la raza humana, constituye un tema que ha estado en la mente del hombre desde hace ya mucho tiempo, aunque ha comenzado a desarrollarse como ciencia desde la segunda mitad del siglo XIX. En un libro publicado en el año 1883, Francis Galton acuñó el término eugenesia, que deriva del griego eu, que es bien, bondad, perfección, normalidad, y génesis, engendramiento o nacimiento, y definió el término eugenesia como la ciencia que trata de todos los factores que mejoran las cualidades propias de la raza, incluidas las que la desarrollan en forma óptima. Se ha dicho asimismo que por eugenesia se entiende los procedimientos capaces de mejorar la especie humana, habiéndose también sostenido que la misma consiste en la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Siguiendo esas pautas, Daniel Soutullo afirma que cualquier intervención individual o colectiva que modifique el patrimonio genético hereditario será considerada dentro del campo de la eugenesia, independientemente de los fines sanitarios o sociales que persiga. No obstante la intención expresada de mejoramiento de la especie humana, existen ciertos aspectos de la cuestión que merecen una crítica puntual, pudiendo al respecto señalar que la aceptación del pensamiento eugenésico ha llevado por lo general a la admisión de una conducta discriminatoria. Esto ha sido así en un primer momento por el hecho de haberse considerado que determinadas clases sociales o razas o linajes eran superiores a otras, lo que hacía que, en una forma artificial y de acuerdo al criterio de quien o quienes hacían la selección, se procuraba que las clases o razas favorecidas se desarrollaran en mayor medida y con mayor facilidad que las que eran consideradas inferiores. Estas últimas se pensaba que no eran dignas de reproducirse, o al menos de hacerlo con quienes se decía que gozaban de un nivel superior. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Alemania nazi, en donde se afirmaba que la raza aria era superior a otras razas, si es que puede hablarse de distintas razas, pues esto se haya, digamos, cuestionado, o con relación a los minusválidos o personas afectadas de distintas enfermedades o afecciones de carácter grave, cuya reproducción era limitada por medios artificiales, como por ejemplo por la esterilización. Aunque esa discriminación, es bueno aclararlo, no fue un patrimonio exclusivo del pensamiento nacional socialista, ya que también existió en otros países, aunque no con la fuerza o la virulencia con la que se vio en Alemania. Naturalmente que esa actitud era sumamente criticable, a lo que no estaban las buenas intenciones que pudieran haber tenido o exhibido los que propugnaban situaciones de esa naturaleza. Francisco Javier Blázquez Ruiz afirma que atenta contra la dignidad de las personas cualquier tipo de distinción y de diferenciación basada en las características fenotípicas propias y específicas de diversas personas o grupos de personas que comportase determinadas obligaciones que las demás no tendrían que padecer. La discriminación no concluye en una cuestión de razas. Si bien de una forma distinta y quizá menos virulenta, aunque posiblemente más insidiosa, ella también resulta de la diferenciación que se hace, o al menos que se ha pretendido hacer, entre las personas en razón de la información que resulta del análisis de sus genes, lo que ha sido considerado inadmisible, habiéndose establecido en el artículo 5 de la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos del mes de noviembre de 1997, el principio de la no discriminación basada
en las características genéticas, lo que también ha sido aceptado en el artículo 11 del denominado Convenio de Oviedo. Existe asimismo discriminación, por ejemplo, y entre otras situaciones, cuando se califica de defectos genéticos lo que no son sino meras alteraciones genéticas, o cuando se efectúa la selección de sexo mediante el análisis genético de los embriones, procedimiento que me parece repudiable, con mayor razón cuando esa selección implica la eliminación de los embriones del sexo no deseado. Como acertadamente señala Carlos Mozo, ya no se trata de la discusión, como ciertamente ha ocurrido, sobre la condición humana de individuos de otro color o de costumbres rudimentarias, sino de la aceptación de la posibilidad de que por razones atribuibles a la genética se descubre, entre comillas, que sin perjuicio de su naturaleza humana, algunos individuos pueden ser eliminados de la sociedad por no ser tan perfectos a la luz de criterios de perfección arbitrarios y dudosos, y aunque no lo fueran, tales como, por ejemplo, y entre otros, la belleza física o el nivel intelectual. Nivel con relación al cual coincido con Daniel Soutullo cuando afirma que aun cuando la elevación de ese nivel fuera socialmente deseable, resulta mucho más prometedor proceder actuando sobre las condiciones educacionales y sociales que no realizando un programa basado en las características genéticas de la población. Y, lo que es más importante, la actuación ambiental no solo resultaría más eficaz, sino que desde el punto de vista de la justicia social y de una moral solidaria, resultaría incomparablemente más recomendable. Puede haber también una discriminación genética en el campo laboral con respecto a la posibilidad de acceso a un empleo, que se puede ver limitada con motivo de la predicción de las enfermedades que con una cierta posibilidad sufrirá la persona en un futuro más o menos lejano, cuando en realidad esa posibilidad que resulta de los análisis genéticos al que se sometió a un determinado individuo para conseguir un empleo, no es más que eso, es decir, una posibilidad que no necesariamente tiene por qué concretarse. Como ha señalado el brasileño Joaquín Cotet, en ese caso no existe una garantía absoluta de desarrollar una enfermedad relacionada con un gen alterado del cual se es portable, ya que los factores que intervienen en el proceso de desarrollo de una enfermedad son múltiples. O también puede discriminarse al individuo mediante la limitación en el acceso a los servicios de salud o en la suscripción de un seguro de vida, ya sea por la imposibilidad de acceder a ellos de acuerdo al resultado al que se arribe por el análisis de sus genes, o por no poder hacerlo a un precio accesible. La enfermedad o la minusvalía son otra de las causas que han llevado a discriminar a quienes se encuentran afectados por ellas, lo que se suele advertir con motivo de los análisis genéticos, ya sean preconcepcionales, preimplantatorios o prenatales, que llevan a la limitación de los matrimonios o a la selección de los embriones para implantar en la mujer, desechando aquellos que presentan anomalías genéticas, o inclusive al aborto, en el supuesto que de los análisis prenatales resulte la existencia de malformaciones o de enfermedades en el feto, sobre todo cuando son de carácter grave y no se conozca una terapia adecuada, o cuando ésta sea riesgosa ya sea para la madre o para el hijo, lo que más que un progreso para la humanidad significa un claro y verdadero retroceso, fundamentalmente desde un punto de vista moral. Blázquez Ruiz afirma que la defensa de criterio de normalidad basado en la constitución genética es no tanto discutible como injustificable, debiendo las diferencias individuales ser el fundamento del principio de igualdad, máxime cuando cada persona es un ser único, distinto y diferente a los demás. Advierte dicho autor que la posibilidad de utilizar la información proveniente del cartografiado humano para clasificar a los individuos en diferentes grupos constituye un evidente riesgo. Por otra parte, también parece enteramente claro el concepto de normalidad, entre comillas, con el cual se suele calificar o encasillar a las personas, cuya significación bien puede ser considerada al menos de imprecisa. Blázquez Ruiz sostiene que no se trata tan solo de un concepto, sino también de un principio normativo, y que tanto el concepto normal como el patológico no se limitan a ser conceptos descriptivos que centren su atención en el plano empírico, exponiendo una realidad fáctica, ya que también actúan como conceptos normativos que prescriben y que en última instancia se erigen en referencias de valor. No puede dejar de prestarse la atención al evidente peligro que resultaría de querer encasillar a todas las personas o a sus contenidos genéticos en un modelo predeterminado al que se califique como normal, dejando de lado la diversidad genética, el polimorfismo que caracteriza a los individuos humanos y que, como señala el autor recién mencionado,
es la regla o norma tanto en el hombre como en las demás especies, el cual también afirma con razón que lo distinto no se opone necesariamente a lo normal, como de la misma manera tampoco puede no reconocerse la evidente diversidad cultural existente fundamentalmente entre los distintos grupos humanos, así como la evolución constante que, al igual que acaece con el contenido de nuestro genoma, también ocurre con relación a aquella. Se produce asimismo discriminación cuando se seleccionan embriones por considerarse que tienen características más deseables que otros. Selección que, reitero, por lo general implica el descarte y, por tanto, la muerte de los embriones no seleccionados. Puede también ocurrir, y de hecho ha ocurrido, que para procrear se utilicen gametos seleccionados de personas que tienen características especiales en comparación con los de otros individuos, ya sea por su mayor inteligencia, fuerza, conocimientos determinados o características destacadas, como podría ser, por ejemplo, por el hecho de ser o haber sido músicos o matemáticos reconocidos, o atletas excepcionales o mujeres de gran belleza, pudiendo de tal manera acentuarse las desigualdades ya existentes entre los individuos. Y ello debido al poder económico que podría hacer que fueran mejorando su desarrollo físico o intelectual únicamente determinados pueblos que hayan podido acceder por su desarrollo económico a esta tecnología. Se ha llegado a hablar de la eventual existencia de una injusticia genética que puede llegar a traducirse en una injusticia social. Es conocido que desde hace años en un lugar en California, en los Estados Unidos de América, aunque no descarto que ello también ocurra en otros lugares, se guardan debidamente conservados gametos de personas que llegan algunos o varios de los requisitos o características genéticas recién aludidos. Esas desigualdades pueden producirse no solo entre las distintas personas de acuerdo a su poder económico, sino también entre los diversos pueblos, en especial con relación a aquellos en vía de desarrollo, lo que puede ocurrir debido al hecho de que para las investigaciones genéticas a ser realizadas se requieren ingentes recursos financieros de los que esos pueblos suelen carecer. De la misma manera, la terapia eugenésica de mejora sobre determinados rasgos de las personas es discriminatoria. No obstante, Arthur Caplan desecha esta crítica de la generación de mayores desigualdades con la afirmación de que en un mundo que tolera tanta desigualdad respecto a las circunstancias en que nacen los niños, es difícil argumentar que hay algo más ofensivo o moralmente más problemático en las ventajas biológicas que las ventajas sociales y económicas. Muchas han sido las reuniones internacionales donde el tema de la discriminación genética ha sido objeto de preocupación, de las cuales quiero recordar, por considerarlo de interés, lo expresado al respecto en el apéndice de la recomendación número 5 del 13 de febrero de 1997 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre protección de datos médicos, donde, entre otros aspectos, se dijo que, comillas, los datos genéticos recogidos y procesados para el tratamiento preventivo, el diagnóstico o el tratamiento del afectado o para investigación científica solo deben emplearse con esos fines o para permitir al afectado tomar una decisión libre e informada en estas materias, que el procesamiento de datos genéticos con fines judiciales o investigación criminal deben ser objeto de una ley específica que ofrezca medidas de salvaguarda adecuadas. También se dijo que los datos solo deben emplearse para establecer si hay un eslabón genético en el conjunto de pruebas aportadas para prevenir un peligro real o para prevenir un delito específico. En ningún caso deben emplearse para determinar otras características que pueden ser establecidas genéticamente, y que la recogida y procesamiento de datos genéticos con cualquier otro fin distinto de los previstos en los principios anteriores solo debe permitirse, en principio, por razones de salud y en particular para evitar un serio perjuicio a la salud del afectado o de terceros. Y concluye que, sin embargo, puede permitirse la recogida y procesamiento de datos genéticos en orden a predecir enfermedades en casos en que exista un interés superior y bajo la sujeción a las medidas de salvaguarda definidas por la ley. También recuerdo la prohibición de discriminación por características genéticas que resulta del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 28 de septiembre del año 2000. De lo antes expresado, puedo concluir en la necesidad de las precauciones de todo tipo y especie a las que hay que ajustarse para que la finalidad del mejoramiento de la raza humana, que con la mejor intención han desarrollado las teorías eugenésicas, no se desborden hasta llegar a la discriminación. Bueno, muchas gracias.